Hola, gracias por acompañarme a esto que es India Digerida para Occidente. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de el terrorismo y cuál es el verdadero cáncer de las religiones, qué es lo que produce que la gente se vuelva fanática. En fin, quiero hablarles acerca del fundamentalismo, ¿no? Para mí el fundamentalismo es el verdadero origen del terrorismo y no es algo que esté únicamente ligado al Islam. Por ejemplo, les puedo comentar que en la antigüedad teníamos por parte de la religión católica, por parte del cristianismo, aunque ahorita no es lo mismo ya, los cristianos se identifican por un lado y los católicos se identifican por el otro, yo lo voy a abordar como algo general, ¿no? Yéndonos al pasado. En el pasado nosotros teníamos esto que era la Santa Inquisición. Habrán escuchado acerca de esto, era la forma en la que enjuiciaba la iglesia a todas aquellas personas que se atrevían a pensar de una forma diferente y que cuestionaban las teorías acerca de que Dios había creado todo lo que ahorita conocemos como el creacionismo y que hablaba acerca de que se tenía que seguir, de que los reyes, por ejemplo, eran la representación de Dios, en fin, todo ese tipo de situaciones. Entonces tenemos que en la antigüedad existía esto que era la Santa Inquisición en la época medieval y bueno, que en ese entonces pues no estaba mal visto, ¿verdad? No era considerado algo como negativo, no era considerado como algo que estuviera, no era considerado como terrorismo. Sin embargo, ahorita en la actualidad, cuando hacemos un estudio acerca de esa situación, nos damos cuenta de lo horrible que era, de lo intolerante, de la falta de respeto, de cómo se atrevían a matar en el nombre de Dios, ¿no? Lo cual nosotros podemos observar ahorita actualmente con la situación del terrorismo. La humanidad vivió lo que fueron las cruzadas, que fue esta guerra principalmente entre los cristianos con los musulmanes, donde se dio la conquista de varios territorios y de hecho nosotros, la gente que habla castellano, tenemos muchas palabras que vienen del árabe por este mismo conflicto que hubo entre los musulmanes y los cristianos. Cuando hubo la dominación, por ejemplo en España por parte de los árabes, pues se dio esta mezcla de las palabras y ahorita un ejemplo de ellas es ojalá, ¿no? Que significa, es lo mismo que inshallah, que si quiere Dios o si Dios quiere. Entonces, en ese momento esa lucha religiosa también se hizo en el nombre de Dios. Y traigo esto en este momento porque si nosotros observamos nuestra realidad, nos damos cuenta que aquellas personas que están haciendo los actos terroristas son gente que ellos en su mente o en su religión piensan que están haciendo lo correcto. Como estas personas en la antigüedad pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pensaban que podían matar en nombre de Dios y que de alguna manera esto les iba a garantizar un lugar en el paraíso, etcétera, etcétera. ¿Por qué les mencionaba que el fanatismo religioso también se ha observado en el hinduismo o en la parte de los Sikh? Bueno, Mahatma Gandhi tenía la idea de una sola India y también tenía la idea de que todas las religiones conducían a Dios y que debían de respetar todas las religiones. ¿Qué pasó con él? Bueno, que él murió a manos de un hindú. Un hombre de religión, un hinduista fue quien lo asesinó y fue porque hasta el último momento Gandhi siempre buscó una sola India, buscó la integración y buscaba que se hiciesen las paces entre los musulmanes y también los hinduistas. Otro ejemplo del fanatismo religioso que les puedo dar también y del fundamentalismo cuando la gente se va al tope de lo radical es por ejemplo lo que pasó con Indira Gandhi. ¿Cómo murió Indira Gandhi? Bueno, ella murió a manos de sus propios guardaespaldas que eran Sikh. ¿Y por qué la mataron? Porque Indira Gandhi decidió mandar fuerzas armadas a un templo por una amenaza terrorista que había. Entonces había unos terroristas en un templo Sikh. Ella, a pesar de que era un templo, decidió mandar la fuerza armada y bueno, hubo ahí varias muertes en el templo, disparos, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, los guardias de máxima confianza, gente que tenía trabajando con ella muchísimos años, pues el otro no tenía tantos años, la traicionaron y la mataron. Entonces nos damos cuenta que esta situación de llegar a los extremos, de llegar al radicalismo, no es una cosa únicamente por parte de los musulmanes o del Islam. Lo hemos visto en todas las religiones, lo podemos ver en todas las religiones y creo que ahorita está en el ojo del huracán porque precisamente los medios de comunicación le han dado ese tipo de cobertura
y porque creo que esa es como la forma en la que se ha editorializado también las notas o la información. Sin embargo, no quiere decir que solamente el Islam está lleno de fundamentalistas radicales o gente que no sabe ni por qué hace lo que hace y que puede matar en nombre de Dios, ¿no? También podemos observar que esta situación, ¿qué pasa a partir de esta situación con los musulmanes, ¿no? Que ahora existe un estigma, existe una xenofobia, existe un tabú acerca de todas las personas que practican el Islam, porque la gente no sabe identificar completamente quién puede ser terrorista o quién no, o hay ese cierto miedo, ¿no? O sea, ya no, una persona que es musulmana no puede pasar libremente por un aeropuerto, y eso yo lo he visto de forma personal, se los puedo decir, sin que haya un acoso o sin que haya una revisión extrema, que no va a ser la misma que sufren, que van a tener que pasar otras personas por el simple hecho de ser musulmán, o por el hecho de llevar una burka, o por el hecho de llevar hijab. Eso sucede, y esto tampoco no es nada nuevo. Esto lo hemos observado también en el pasado con otros grupos, otros sectores de la sociedad o de la población. Por ejemplo, en algún momento fue con los afroamericanos, ¿no? Que ellos eran estigmatizados, eran mal vistos, no tenían los mismos derechos, no había respeto hacia ellos, etcétera. También lo vivieron las personas, los homosexuales, todavía lo viven, pero hubo un momento en el que fue como que más intenso, en donde igual no se respetaban sus derechos, se consideraban personas que no tenían las mismas preferencias que el resto, etcétera. También ocurrió eso con los latinoamericanos en algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, que la xenofobia, la discriminación también ha ocurrido y sigue ocurriendo con las personas que viven con VIH o personas que viven con SIDA. Entonces, lo que está pasando ahorita actualmente con el Islam no es una situación nueva para la sociedad, no debería de ser algo en la que la gente cayéramos tan fácilmente, ni fuésemos tan manipulables, ni tampoco que pensáramos que el Islam es lo peor del mundo, simplemente porque ahorita está en el ojo del huracán, o porque ahorita está como a la vista de todos, ¿no? Si vamos un poquito hacia la historia, vamos hacia el pasado, nos podemos dar cuenta de que este fenómeno se la pasa repitiéndose. Ahorita son los musulmanes, mañana no sabemos qué grupo de la sociedad puede ser que lo tomen por una religión, puede ser que lo tomen por algún tipo de etnia, cualquier otra situación, pero el hecho es de que el ser humano tiene siempre la tendencia a discriminar, a buscar las diferencias en vez de buscar la unidad. Espero que este mensaje sirva de algo para poder tener un panorama, una perspectiva diferente de la situación, que no discriminemos a quienes practican el Islam por el simple hecho de practicarlo, sino que podamos ser conscientes y recordar el pasado también de la religión que practiquemos o de la fe que tengamos. El problema no es la religión en sí mismo, el problema no es cuál es tu fe, sino el problema es el fanatismo, el fundamentalismo, cuando la gente cae en los extremos, cuando tú no tienes conciencia de tus propias acciones porque alguien más está dirigiendo lo que tú debes de creer o lo que debes de hacer, y porque se nos olvida que además del cielo, bajo el concepto que cada quien lo tenga, nosotros podemos hacer de nuestra vida un cielo o un infierno. Eso nadie más lo va a poder hacer más que nosotros mismos. Por lo tanto, considero que es fundamental pensar que cualquier decisión que tomemos, sea en la religión en la que estemos, siempre la forma más básica de amar a Dios es tratando a la gente como nosotros nos gustaría ser tratados, y como nosotros quisiéramos demostrarle amor a Dios, ¿no? Al Dios en el que nosotros creamos. Como tú trates a tu semejante, aunque él no tenga la misma religión que tú, aunque él o ella usen una burka, o aunque él o ellos le recen a una figura que para ti no es lo que significa Dios, si tú lo respetas, que no haya tolerancia, porque la tolerancia no es lo mismo que el respeto. Si tú lo respetas, entonces creo que ya podrás tener un mayor acercamiento a Dios, que si solamente lo dices pero estás haciendo actos negativos, o si estás incluso matando. Eso es algo que está completamente fuera de lo que cualquier camino a Dios
ha enseñado, ¿no? Pensar que lo que estamos viviendo ha sido lo único. Esta es la historia de la humanidad. Siempre hemos buscado enjuiciar a un grupo de la población y creo que si realmente queremos demostrar nuestro amor a Dios, tenemos que hacerlo de una forma amando al prójimo.